Muy temprano en la mañana, el día va a comenzar. Todos a sus paraderos, el transporte va a llegar. Súbete ya, súbete ya, súbete ya, súbete ya. Es hora de despertar, nuevos cambios vienen ya. Súbete ya, súbete ya, súbete ya, súbete ya. Movilidad sostenible. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Súbete Ya. Les acompaña Ángel Mendoza, como sábado a sábado, gracias a la audiencia de todos ustedes. Este programa educativo que llega a ustedes gracias a la inversión privada que hace posible que usted pueda tomar conocimiento sobre las novedades del transporte, tránsito y seguridad vial. Súbete Ya comienza una nueva etapa, pero estos 2 primeros meses han sido de objetivos cumplidos, que nosotros debemos agradecer a Claudia Chiroque, quien nos acompañó en los inicios, quien empujó, quien le dio fuerza a este programa, y que ahora nos acompañará en esta nueva etapa Amanda La Rosa, a quien ustedes ya conocen porque ella está a cargo del microinformativo Exitosa, pero que ahora se encargará de poder llevarnos la información actualizada de la semana que ocurre en estos temas, pero además podrá interactuar con ustedes a partir de sus respuestas y comentarios a la pregunta que semana a semana nosotros lanzamos. Bienvenida, Amanda La Rosa. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, bienvenidos a todos a esta nueva etapa de Súbete Ya. Como reitero, como dijo Ángel, es una nueva etapa y lo que buscamos es que este programa sea como una ayuda para todos ustedes, para que sepan cuáles son las normas, no tanto para los conductores, sino también para los transeúntes y para las autoridades. Es importante que exista un espacio como este, ya que nos ayuda a todos a poder, ¿cómo les digo? A poder y concientizarnos a todos para poder saber cuáles son las normas que tenemos. Súbete Ya busca que los ciudadanos reflexionen sobre el rol y la responsabilidad que tenemos como personas en las calles. No nada más para, como les digo, los conductores de los transportes, sino también para los transeúntes, los peatones, conductores, transportistas o autoridades, con el fin de lograr un cambio de conducta en la sociedad, porque es lo más importante, tener en las calles una cultura y respeto de convivencia armónica dentro de toda la ciudad. Así es, Amanda. Y bueno, el caos que cada día se agudiza en la ciudad de Lima, nosotros lamentamos pasar por esta situación, además de los problemas por los que está atravesando nuestro país, pero creo que es importante invocar al presidente de la República, al nuevo ministro de Transportes, continuar con las políticas en materia de transporte que ya se inició en este gobierno, pero sobre todo consolidar la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, que ya empieza funciones, como más adelante vamos a anunciar, pero que definitivamente apostamos por una consolidación porque este caos ya debe parar. Además, el día de hoy vamos a tratar sobre la discapacidad, accesibilidad y movilidad en la ciudad, para lo cual tenemos grandes invitados. Está el representante de CONADIS, Freddy Huarcaya, pero también nos acompaña alguien que es de esta casa, Juan Pablo Torres, productor de Exitosa Deportes. Con ellos vamos a abordar estos temas, pero antes de ello es importante que usted pueda conocer, pueda saber ¿qué entendemos por persona con discapacidad? La ley al respecto, digamos, hace una definición. Pero antes de ello, nosotros, como todas las semanas, debemos lanzar la pregunta del día. Amanda, ¿cuál es? Así es. La pregunta del día ya está publicada a través de nuestra página en Facebook, que es Exitosa Go. La pregunta es, ¿qué tipo de obstáculos se encuentran las personas con discapacidad para movilizarse en la ciudad? La pregunta ya está publicada en el Facebook de Exitosa Go para que vayan a comentar, vayan a reaccionar y más adelante vamos a dar a conocer cuáles son las respuestas de esta pregunta. También los quiero invitar a que se sumen a la página de Súbete Ya en Facebook y en Twitter como @súbeteya. Así es. Bien, pero además de ello, como decíamos, es importante para poder abordar este tema tan importante, conocer cuál es la definición de lo que significa una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, para ello,
yo creo que debemos remitirnos a la norma, pero antes de ello también debemos informar cuáles han sido las noticias más relevantes de la semana. Súbete Ya te presenta las noticias de la semana. Ok, les comento, entre las primeras noticias más importantes y más relevantes de toda la semana es que la Municipalidad de San Isidro estableció que los usuarios de los scooters eléctricos deberán manejar a una velocidad no mayor de 25 kilómetros por hora. Al respecto, la comuna de San Isidro determinó que los usuarios de las scooters eléctricos tienen que ser mayores de edad y también tienen que usar el casco protector. No podrán circular por veredas o aceras y además deberán respetar los espacios destinados al desplazamiento de peatones. Tendrán que circular por ciclovías y en caso de no disponer de estas, deben desplazarse por el lado derecho de la calzada de las calles. Y siempre en el mismo sentido del tránsito vehicular. Las empresas que ofrecen el servicio de alquiler deben contar con seguro de accidentes que incluya cobertura por accidentes y de responsabilidad tanto por daños personales como materiales del usuario y terceros. Noticia importante porque, como ya en algún momento vimos una desagradable noticia, que un scooter que circulaba por la vereda no colisionó contra una persona gestante y esperamos que a partir de estas normas se pueda evitar. Sí, es una gran responsabilidad también. Entre otras noticias, en Surco expulsaron a un mototaxista que dejó herido a un fiscalizador. Efectivamente, personal municipal de Surco se enfrentó y expulsó a un grupo de mototaxistas que quisieron apropiarse de un área público con el fin de hacerlo funcionar como un paradero informal. Mototaxistas que provienen de San Juan del Lurigancho llegaron hasta la avenida Saco Oliveros aprovechando que era feriado, el pasado feriado, 8 de octubre, y los fiscalizadores municipales de tránsito les pidieron que abandonen el lugar. No obstante, los mototaxistas se negaron e incluso uno de ellos atropelló a uno de los inspectores que resultó herido en el pie. Esto es una noticia desagradable más que definitivamente va en contra del principio de autoridad y al cual estamos muy vulnerables o están vulnerables los inspectores. Es necesario ese tipo de fiscalización porque efectivamente la idea no es que la informalidad se apodere de los distritos. Así es, Amanda. Te comento, entre otras noticias, sobre el plan de restricción vehicular pico y placa. La velocidad en la Panamericana Sur aumentó en un 53% según la Municipalidad de Lima. Tema tan controvertido, pero de acuerdo con el monitoreo, ¿no?, que viene realizando la Gerencia de Transporte Urbano, ahora los vehículos circulan a 52 kilómetros por hora en comparación con los 34 kilómetros por hora registrados anteriormente. El estudio detalla que los autos particulares y taxis incrementaron su velocidad de 33 a 57 kilómetros por hora, mostrando una mejora aproximada de 72%, mientras que la velocidad del transporte público pasó de 22 a 25 kilómetros por hora, es decir, aumentó en un 14%. Los vehículos de carga también registraron cifras positivas, pues la velocidad promedio subió de 34 a 48 kilómetros por hora, lo que representa una mejora del 41%. Estas cifras son resultados de la medición hecha en el primer turno de la restricción de 6:30 a 10 de la mañana desde la avenida Mateo Pumacagua hasta la avenida El Derby. Sí, es importante recalcar que el principio del plan de restricción vehicular pico y placa era desincentivar a la gente a que dejara de usar el vehículo privado, incentivarlos a usar los trenes y los buses, pero para ello necesitamos un sistema integrado de transporte. Un sistema integrado, un servicio público que funcione. Te comento, más de 66,000 vehículos fueron enviados al depósito en estos últimos 9 meses. Efectivamente, la Municipalidad de Lima informó que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, ha internado en los depósitos un total de 66,333 vehículos en lo que va del año, enero a septiembre. Esta acción busca hacer cumplir las obligaciones pendientes de los conductores por deudas tributarias, infracciones de tránsito y transporte. De acuerdo al SAT, la cantidad de vehículos internados este año se incrementó en 17.2% en comparación al año 2018. Cabe señalar que las operaciones realizadas por el SAT han permitido que se ejecuten las sanciones impuestas a los transportistas infractores y contribuyentes con deudas. También ha recaudado por concepto de obligaciones tributarias
no tributarias y liberación de vehículos más de 59 millones de soles. Esperemos pues que estos conceptos y estos ingresos para la municipalidad redunden en mejorar las pistas que tan deterioradas están en nuestra ciudad. Ok. Y esta última noticia que es muy importante, que por cierto fue publicada hoy, es que la ATU ha emitido la resolución de presidencia ejecutiva, que fue publicada hoy en el Diario Oficial del Peruano, la cual dispone el inicio de sus funciones transferidas por la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao a partir de este miércoles 16 de octubre. Importante noticia, Amanda, porque toda la ciudad espera que esta nueva institución pueda resolver los problemas del transporte. Y efectivamente, además de que el 16 de octubre iniciará funciones, ¿no?, transferidas por parte de lo que era antes la GTU Lima y la GGTU del Callao, además los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no?, que estaban a cargo del SAT todavía continuarán, y además estas facultades sancionadoras serán acogidas por la ATU a partir del 2 de enero del año 2020. Sí, efectivamente, para que los que nos siguen por la plataforma televisiva, ahí tenemos cuál es el comunicado que emitió la ATU, y veremos que para mayor información puede llamar a los siguientes números de teléfonos que aparecen en la resolución. Bien, ahora sí, de lleno nos vamos a lo que es el tema sobre la discapacidad, accesibilidad y movilidad en la ciudad. Como decíamos hace un momento, Amanda, es importante saber qué dice la ley, cómo define a la persona con discapacidad. Ok, según la ley, la definición correcta de persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales o mentales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. Bien, pero además es importante saber algunos censos, algunas cifras. ¿Qué está ocurriendo en el Perú respecto a las personas con discapacidad? Amanda, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, según el último censo que fue dado a conocer en el 2017, el 10% de los peruanos tiene algún tipo de discapacidad, lo que representa más de 3 millones a nivel nacional. El 57% son mujeres, mientras que el 43% son hombres. Un 48.3% tiene dificultad para ver, otro 15.1% tiene dificultad para caminar, un 7.6% tiene dificultad para oír, un 4.2% tiene dificultad para entender o aprender, mientras que un 3.2% tiene problemas para relacionarse con los demás. 3.1% tiene dificultad para comunicarse con los demás, que es diferente comunicarse a relacionarse. Y un 18.5% tiene 2 o más discapacidades a nivel nacional. Efectivamente es una cifra alta. Bien, y para tratar este tema está con nosotros Freddy Huarcaya, representante del CONADIS, ¿no? Que es coordinador de comunicaciones, pero además nos acompaña Juan Pablo Torres, productor de Exitosa Deportes, y con ellos vamos a conversar luego de la pausa. Sí, primero nos vamos a la pausa, no sin antes recordarle que M&M es el más grande importador de repuestos para buses y camiones. Pausa comercial. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya te recuerda, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo. ¿Sabías que en caso de un impacto, el cinturón de seguridad puede reducir el riesgo de muerte para los ocupantes? Súbete ya, tú también formas parte del cambio. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Movilidad sostenible. 11:19 de la mañana continuamos en este subprograma Súbete Ya. Tema importante para hablar sobre la discapacidad de las personas, y el que habla dedica este programa con mucho cariño para mi querida hija Ariana Mendoza, que justamente es una de las tantas que está dentro de este 10% de peruanos que sufre de una discapacidad, ¿no? Pero esto no puede ser óbice para poder, digamos, salir adelante. Nos acompaña Freddy Huarcaya, representante de CONADIS, quien nos podrá hablar sobre la CONADIS, qué es lo que hace la CONADIS, cuál es su función, cuál es su papel en nuestro país. Claro que sí, Ángel, en principio agradecerte por darnos este espacio en este importante programa de Súbete Ya, hacer llegar el saludo en nombre de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Gloria Montenegro, también saludarte en nombre del presidente del CONADIS,
el licenciado Darío Portillo Romero, que por fuerza mayor no pudo estar el día de hoy en esta entrevista, pero sin embargo, no es un limitante para poder dar la información que realmente necesita la población y sobre todo tu público oyente. Hablemos del CONADIS, es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, que bueno, se encarga básicamente de cuidar las políticas públicas, de poder fortalecer y dar a conocer sobre todo cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad en todo el país. Qué bueno. Juan Pablo es una de las personas que, digamos, adolece de una discapacidad como es el no poder ver. Y él nos podría contar seguramente cuáles son las vivencias que ha tenido a lo largo de digamos, de este problema que tiene. Juan Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Ángel? El agradecimiento a la producción por la invitación. El saludo también para Freddy Huarcaya, representante de CONADIS. No, definitivamente es un tema bastante complicado para las personas con discapacidad en general, de distintas discapacidades, tanto sensoriales, físicas y todo. Es un muy buen tema como para poderlo dialogar en una mesa como esta. Qué bueno. Bien, Freddy, ¿qué noticia importante nos puede dar la CONADIS? ¿Qué está haciendo el gobierno por fortalecer no solamente la norma, sino, digamos, todos los demás aspectos que coadyuven para que las personas con discapacidad no se sientan pues en una situación relegada? Exacto. Mira, Ángel, y bueno, agradecer también a Juan Pablo por estar participando en esta hermosa entrevista. El tema es bastante álgido, como dice Juan Pablo. Las personas con discapacidad por décadas lamentablemente han tenido que, de alguna forma, ir viendo durante el tiempo cómo acomodarse a esta sociedad que lamentablemente muchas veces son excluyentes para las personas con discapacidad. Desde el CONADIS nosotros estamos fortaleciendo básicamente la capacitación. Ahora, si hablamos en el tema directamente de los buses, por ejemplo, el acceso de los buses, cuánto las personas realmente están sensibilizadas para poder atender, aceptar, incluir a una persona con discapacidad muy al margen de la discapacidad que tenga. Claro, porque... Y obviamente acá Juan Pablo no me va a dejar mentir que seguramente él, como muchos en todo el Perú, sienten una exclusión tremenda al querer subir a un carro, a un micro, ¿no? De repente la indolencia de pocos. Ahora estamos diciendo pocos porque vemos de que la gente ya se está sensibilizando más. Pocos malos cobradores o pocos malos conductores que maltratan a las personas con discapacidad. Entonces, la idea de CONADIS es justamente fortalecer, dar capacitaciones técnicas, hablar mucho sobre la temática de discapacidad en el sentido no tan solamente de hacer cumplir las leyes que ya las tenemos. Por ejemplo, el tema del parqueo preferencial, el tema del asiento reservado, ¿no es cierto? Claro. Sino realmente llegar a la sensibilidad de las personas, a la población en general y también concientizar de que existe una persona que de hecho la persona con discapacidad no se va a quedar inmersa en su casa, en su habitación, sino que tiene un futuro para salir a trabajar, para poder estudiar, para ir a atenderse en el hospital, para tener una vida totalmente incluida. Claro, que no se sienta limitado de ninguna Sobre manera, todo, ¿no? Y eso sobre parte todo. porque cada uno de nosotros, amigo televidente, tenemos que sensibilizarnos y respetar que realmente estas personas hacen un doble esfuerzo para poder salir adelante y nosotros debemos dar gracias a Dios que tenemos todas las extremidades completas para poder hacer diversas actividades, pero una de las principales es respetar justamente a las personas con discapacidad. Juan Pablo, a propósito, hablando de movilidad, ¿qué problemas has tenido cuando has tenido que caminar en la ciudad, ya sea para satisfacer cualquier necesidad dentro de tu vida? Infinidad. Para empezar, desde cuando uno transita por una vereda y hay demasiados comercios, incluso las mismas casas, dejan las rejas abiertas. Tengo las experiencias de muchos de mis compañeros que se han golpeado, se han hasta roto la cabeza por estos golpes. Los postes, ¿no? Los postes de electricidad, de telefonía, que incluso están a veces en el medio de la vereda, ¿no? Las líneas podotáctiles en algunos casos no se respetan. Yo tengo la experiencia de inclusive que ni siquiera ha sido respetada en el Metropolitano, ¿no? Porque el Metropolitano tiene estas líneas podotáctiles para que nosotros justamente vayamos por el medio y no nos desviemos. Incluso he tenido este inconveniente de que ponen las rejas donde separan las colas para las personas, ¿no? Entonces cortan el camino, los autos mal estacionados que prácticamente se llegan media vereda y uno se tiene que estar golpeando.
¿no? O sea, hay distintas de estas experiencias que tenemos, no solo yo, sino un montón de mis compañeros y de todas las personas con discapacidad, ¿no? O sea, estos autos que, por ejemplo, se llevan media vereda estacionados, que no pueden dejar pasar a una persona en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Así es. Y bueno, Freddy, hablando de todos estos sinnúmero de problemas, sabemos que CONADIS tiene una limitación. Tenemos conocimiento que solamente tienen 6 inspectores en todo el Perú para poder fiscalizar este tipo de hechos que justamente afecta, ¿no?, contra la vida normal, el desenvolvimiento normal de las personas con discapacidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, definitivamente el CONADIS en el largo de su existencia como institución viene fortaleciendo las áreas que definitivamente tienen que ser aquellas que regulen el cumplimiento de las leyes, en este caso las normas. Si bien es cierto, estamos fortaleciendo cada vez más la Dirección de Fiscalización y Sanciones, estamos trabajando de manera articulada con los 3 niveles de gobierno. Es importante la participación de las municipalidades. Es importante la participación también de aquellas personas que están liderando estas oficinas para poder dar el cumplimiento. Y lo que decía nuestro amigo Juan Pablo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que estar ligados a tener una vereda donde se están haciendo trabajos y no se está contemplando la accesibilidad de las personas con discapacidad? Tenemos que contemplar también la necesidad de que ese gerente que está de repente encargado de hacer una obra o dar la habilidad a una estructura, a un edificio que se está construyendo en la vía pública, no tener en cuenta la accesibilidad para las personas con discapacidad. En ese sentido, y de hecho el CONADIS viene trabajando de manera incesante para poder hacer cumplir de la mejor manera posible, al margen de las limitaciones que se tiene, de las fiscalizaciones a nivel nacional sobre todo, se está trabajando de manera articulada, reitero, con los gobiernos, con los niveles de gobierno, en este caso con las municipalidades precisamente. Bueno, al respecto tenemos conocimiento que hay un proyecto de ordenanza precisamente que la Municipalidad de Lima, digamos, está próximo a poder aprobar, y que esto contempla, por ejemplo, la instalación de semáforos audibles y señalética especial. Me imagino que también esta ordenanza va a permitir coadyuvar con el CONADIS para poder fiscalizar y sancionar a aquellas personas pues, que realmente afectan el normal desenvolvimiento de las personas con estos problemas. Sin lugar a duda, Ángel, sin lugar a duda. El CONADIS está muy alerta a todas las situaciones que se están presentando, las quejas que tenemos por parte de las personas con discapacidad, las denuncias. Es importante para nosotros también tener un respaldo y visibilizar y decir, hey, necesitamos poner alto a esto. Necesitamos esto, y justamente esa ordenanza a la cual haces mención definitivamente va a ayudar a que las personas con discapacidad visual, sobre todo como es en el caso de Juan Pablo, puedan tener libre acceso y libre desplazamiento sin perjudicar o de repente poner en riesgo su vida. Y ahí también está el otro lado también de las personas que están conduciendo. Las personas que están conduciendo también tienen que ponerse en sus zapatos de Juan Pablo como él. Y las personas que tienen silla de ruedas, talla baja, etcétera. En fin, creo que todas las capacidades están involucradas. Juan Pablo, luego de habernos comentado un sinnúmero de inconvenientes que has tenido a lo largo de tu vida, ¿cuál sería el mensaje que le darías a todo nuestro público? Bueno, para empezar hay muchas cosas aún por hacer. Aprovecho que está aquí Freddy, porque hay no solo cuestiones en la accesibilidad, sino inclusión también se da de otras maneras, ¿no? Te comento algo muy cortito. Claro que sí. Yo he tenido la oportunidad de ir a Argentina, por ejemplo, representando a mi país como seleccionado Fútbol 5, y he tenido la oportunidad de distinguir algunas cosas como el libre transporte para las personas con discapacidad, incluso con algún acompañante en tramos urbanos e interprovinciales, te digo, ¿no? O sea, ese tipo de accesibilidad. Se sabe que las personas con discapacidad no hay aún tanta inclusión en lo laboral, ¿no? Entonces hay muchos que no tienen recursos y estas cosas se dan en Argentina. El beneficio para la persona con discapacidad de poderse subir a un bus, incluso como te digo, con un acompañante, y que el costo sea cero realmente. Sé que hay algunas intenciones como lo del carnet amarillo y todas las cosas más, incluso ahora con el Metropolitano hay una tarjeta amarilla, pero que solo le permite a la persona con discapacidad, que muchas veces necesita apoyo, desplazarse él solo y tiene que pagar otro pasaje por su acompañante. Bien, Entonces, Juan Pablo. Son cosas que hay que mejorar también, ¿no? Bien, le agradecemos a Freddy Huarcaya nuevamente, a Juan Pablo por acompañarnos esta mañana, y ahora nos toca ir a la pregunta del día.
Así es. Siendo las 11:29, vamos a leer una de las respuestas de la pregunta que ya está en Facebook. La pregunta es: ¿qué tipo de obstáculos se encuentran las personas con discapacidad para movilizarse en la ciudad? A ver, vamos con la primera respuesta de la pregunta. Nos dicen que no hay rampas, no hay ascensores, los vehículos no están acondicionados para las personas con discapacidad y la gente de los corredores no ceden el asiento. Esto es muy cierto. René Altamirano nos dice: los vehículos estacionados en las veredas, la indiferencia de los humanos, porque ya muchos han perdido los sentimientos. Así es, así es. A ver, la siguiente respuesta es de Pedro Martín Hernández. Nos dice que no pocos conductores estacionen sus autos junto a las rampas para sillas de ruedas, a vista y paciencia de las autoridades. Bien. Son una de las respuestas. Bueno, Sigan participando en nuestro programa a través de sus respuestas y comentarios y tenemos que irnos a la pausa, Amanda. sí, 11:30, pausa comercial. No sin antes recordarle que M&M es el más grande importador para buses y camiones. Pausa comercial. Súbete ya te recuerda, si eres conductor, todos queremos avanzar y tener un buen tránsito. Muestra tu apoyo y no bloquees los cruces. De esta manera se evita el tráfico y hay un mejor desplazamiento. Súbete ya, tú también formas parte del cambio. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Movilidad sostenible. 11:35 de la mañana continuamos con su programa Súbete Ya, Movilidad Sostenible. Para poder seguir abordando el mismo tema, hoy nos acompaña Erika Giraldo, subgerente de la Oficina de Personas con Discapacidad, ¿no? Erika Giraldo, que viene en representación de la presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, a quien saludamos. Y también nos acompaña Carlos Felipa, paraatleta, ganador de la medalla de plata en lanzamiento de bala en los Juegos Panamericanos, Lima 2019. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, empezamos con Erika Giraldo. Erika, ¿qué nos puedes comentar sobre la campaña Toda una vida juntos? Mira, para nosotros es importante poder conversar sobre esa campaña porque parece ilógico, pero ni siquiera nosotros habíamos caído en cuenta que más allá de brindarle un servicio a nuestros asegurados en la etapa de vida en la que se encuentren, nosotros hacemos un acompañamiento a nuestro asegurado desde que nace hasta que llega a la última etapa de su vida, ¿no? Entonces, tenemos una oferta de servicios para cada edad, desde el recién nacido, todo el cuidado prenatal, luego el nacimiento, luego en la etapa de la niñez, de la adolescencia, la etapa adulta, con toda la oferta de servicios desde las prestaciones de salud, las prestaciones sociales, pero también para la etapa adulta mayor o también para grupos especialmente vulnerables como las personas con discapacidad, también hay una oferta de servicios de salud. Entonces, realmente de salud está toda la vida junto a sus asegurados. Bien, Carlos Felipa, ¿cómo usted, digamos, recibe esa atención de parte de salud? ¿Cómo se beneficia usted de los servicios que brinde salud? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Mire, Buenos días. justo conversaba con la doctora. Yo soy un paciente del ejército, ¿no? Yo recibí mi atención en rehabilitación y demás dentro de las instalaciones del Hospital Militar del Ejército. No, sin embargo, inicié una vida paradeportiva dentro de un CAR, por ejemplo, en el CAR de la Victoria, ¿cierto? En el CER de la Victoria, donde conocí a algunos fisioterapeutas pues, que ayudaban a los pacientes a reinsertarse en la vida mediante el deporte, ¿no? Era una opción, una alternativa de vida que se les da. Creo que es parte del programa que tienen ellos, ¿no? No solo guiarlos en temas educativos, en temas sociales, sino que también una herramienta eficaz para la recuperación es ayudarlos a que ellos también vean el deporte como una opción de vida. Claro, ¿no? tenemos las personas con discapacidad a veces de nacimiento y algunos que, digamos, por el azar de la vida, lamentablemente ocurre algo como en tu caso. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasó contigo? Claro, yo adquirí una discapacidad recién en el año 2010, ¿no? Yo soy oficial del ejército, perdí una pierna en un atentado terrorista en el BRAE, ¿no? Cuando cumplía misiones contra terroristas por allá. Entonces fui en una explosión, me mutiló la pierna, recibí una recuperación, como mencioné, pues, en el hospital militar, pero es muy diferente, creo que la adaptación o la readaptación, ¿no? La aceptación de uno mismo cuando adquieres una discapacidad, ¿no? A comparación de una persona que ya nació con ella,
Creo que es un enfoque bastante diferente, podríamos decir, ¿no? Una persona pues que tiene las capacidades completas, Claro. pues de pronto en un momento pues dado en la vida pues cambia todo bruscamente y requiere pues una atención diferente, ¿no? Gracias a Dios tuve la fortaleza mental y física de poder sobresalir, ¿no? De una manera rápida esto de acá, ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante la base psicológica, ¿no? La base espiritual, ¿no? Emocional de una persona, ¿no? Que es parte del tratamiento y de la rehabilitación que se brinda en los sectores de salud. Qué importante, porque prácticamente eres un referente y un ejemplo para la juventud, para los niños, porque a pesar de tu discapacidad, bueno, tenemos conocimiento que tú has ganado la medalla de plata en lanzamiento de bala en los últimos Juegos Panamericanos realizados en nuestro país. Y ciertamente, ¿cuál es el mensaje que le darías a esos jóvenes que a veces, teniendo todas las facultades completas, como se podría decir, a veces se sienten limitados para poder ser mucho más en la vida? Bueno, yo creo que la discapacidad es un estado mental, ¿no? Que realmente pues, lo puede tener cualquier persona, no solo un ser humano pues a falta de un miembro, ¿no? O alguna capacidad física, auditiva, quizás neuronal. No, creo que cualquier persona tiene una discapacidad que definitivamente pues, no lo va a ayudar a poder crecer en la vida. Pero mi mensaje también es más importante, va para las entidades del Estado, ¿no? Como de salud, por ejemplo, ¿no? Que sigan ayudando, promoviendo las actividades sociales, las actividades deportivas, actividades que van a ayudar a que las personas con discapacidad. Y exhorto pues a todos los amigos que tienen una discapacidad que opten por buscar alternativas de vida, que opten por ver diferentes caminos que están delante nuestro. Nada más tenemos que tener la voluntad de poder seguirlos. Hay oportunidades, las oportunidades están en la calle, están en los centros de salud, están en las entidades que están apostando por la recuperación, no solo de las personas con discapacidad, sino de la sociedad, del país. Yo creo que mejorando ese nivel social, ¿no? O mejorando, pues, o haciendo que las personas con discapacidad tengan mejores opciones de vida, va a ayudar también al crecimiento del país. Qué importante lo que nos dices, Carlos. Doctora Erika Giraldo, Salud ya nos comentó sobre la campaña Toda una vida juntos, pero además de esto, ¿qué hace en favor de las personas con discapacidad? Porque sabemos que ellos requieren muchas veces una atención continua, ¿no? Periódica, para poder, digamos, superar diversos inconvenientes. No solamente es a veces las limitaciones de alguna extremidad, sino hay problemas cognitivos, ¿no? Entre otros. ¿Qué más hace Salud al respecto? Sí, bueno, como decía el señor Felipa, de repente el factor principal para que una persona que adquiere una discapacidad o que ha nacido con alguna condición que le genere discapacidad, el factor primordial es poder aceptar y adaptarse a esta discapacidad. Salud cuenta con un programa específico para adaptación de personas con discapacidad, que lo que hace es, a través del soporte médico, de psicólogos, de profesionales calificados, apoyar no solamente a la persona con discapacidad de cualquier edad, sino también a su familia, porque démonos cuenta de que cuando una persona adquiere una discapacidad ya en etapa de la niñez o de la adultez, toda la vida de la familia se altera, no solamente la de la persona. Entonces es importante brindarles soporte para que ellos puedan pasar este proceso de lo más saludable posible y que puedan a partir de ello formar un proyecto de vida. Entonces hay programas específicos que se brindan en los centros de rehabilitación profesional y social. Salud, afortunadamente, en las redes más grandes del país, cuenta con estos centros. Son 17 redes que tienen la oportunidad de brindar este servicio a los asegurados con discapacidad y que cuentan con centros especializados, con personal capacitado específicamente para este fin. Y lo que brindan es eso, programas de aceptación y adaptación a la discapacidad, programas de escuela de familias y discapacidad, que es un programa nuevo que se ha lanzado, relativamente nuevo ya, en el 2016. A propósito, ¿cómo interviene Salud en este programa Contigo, que es, digamos, llevado a cabo por el gobierno, donde las personas, digamos, con discapacidad son asistidos económicamente cuando son casos severos y cuando son de escasos recursos económicos? ¿Cómo participa ahí Salud? Sí, dentro de los criterios para participar en el programa Contigo está que la persona, además de tener una discapacidad severa que debe constar en un certificado de discapacidad, que en esa parte nosotros como médicos certificadores participamos,
debe tener la condición de pobreza extrema. Entonces, lamentablemente para el país, la persona que tiene una pensión o algún sueldo, por más mínimo que sea, no califica como persona en pobreza extrema. Entonces, esa es una limitación para personas con discapacidad que tienen un compromiso severo de su movilidad o de diferentes aspectos de su vida, que no puedan beneficiarse de esta pensión porque lamentablemente las normas están escritas así, ¿no? Sin embargo, nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles para que estas personas puedan tener la menor cantidad de deficiencias posibles y puedan explotar todas las habilidades y talentos que tienen, que muchas veces los llegan a conocer a partir de la discapacidad recién, ¿no? Parece mentira. A veces nosotros, incluso todos los que estamos acá, podemos tener muchas habilidades y talentos que no los hemos llegado a explotar porque nos hemos dedicado solamente a una cosa, pero cuando llega un quiebre, de repente es la oportunidad, de repente no de la mejor manera, pero para poder sacar a explotar y a relucir todo el talento que nosotros teníamos ahí guardadito, ¿no? Efectivamente. Bien, Carlos, te agradecemos por tu participación, también a Erika Giraldo, a la doctora, y ahora tenemos que recordar la pregunta del día con Amanda. Sí, recordamos, la pregunta del día es: ¿cuáles son los tipos de obstáculos que encuentran las personas con discapacidad para movilizarse en la ciudad? A ver, vemos una de las respuestas de los televidentes. A ver, Henry nos dice: no hay buses adecuados para ellos. Así es. A ver, la segunda respuesta nos dice: veredas en mal estado. Rosita Pérez nos dice: en La Molina hay muchas calles en donde ni siquiera hay veredas. Hay que vencer obstáculos y caminar por las pistas. Si se nos ocurre ir a pie a algún lugar, parece que el peatón no existe en La Molina. Ahí lleva la indiferencia. Bueno, sin duda hay una serie de comentarios que involucran a los transportistas, que involucran a los constructores, ¿no? A veces en lo que realizan las diversas obras en la ciudad, y que esto genera un sinnúmero de problemas. Pero vamos a irnos a la pausa para poder continuar con el tema. 11:46, pausa comercial. Sin antes recordarle que M&M es el más grande importador de repuestos para buses y camiones. Pausa. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya te recuerda, mantengamos la limpieza en nuestra ciudad. Tirar basura por la ventana de cualquier medio de transporte es como ensuciar tu propia casa. Seamos conscientes de la importancia de mantener limpia nuestra ciudad. Súbete ya, tú también formas parte del cambio. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Movilidad sostenible. 11:48, continuamos en Súbete Ya, Movilidad Sostenible. Nos acompaña la doctora Erika Giraldo y también Carlos Felipa, perdón. Carlos, ¿qué nos puede decir sobre la pierna ortopédica que tienes? ¿Cuán, digamos, importante es para ti? ¿Es algo especial para poder haber participado en los Juegos Panamericanos? Bueno, siempre he mencionado, ¿no? La pierna ortopédica es solo un accesorio, ¿no? Creo que la máquina realmente, o el impulso, digamos, la matriz, ¿no? de movilidad está en la persona. En sí, la pierna ortopédica solo sirve para ayudarnos, es el soporte para poder caminar y diferentes cosas. Igual para una persona en silla de ruedas, creo que la herramienta nada más la silla de ruedas, y para todas las discapacidades, mi estimado. Ahora, los Juegos de Lima han sido muy importantes para mí. La pierna ortopédica ayudó muchísimo. La pierna con la que yo estoy acá es una pierna que uso para actividades cotidianas, ¿no? Porque para el deporte es otro tipo de pierna, ¿no? Algo especial. Es otro tipo de pierna. Así que cada deporte, cada discapacidad requiere una, digámoslo así, ¿no? Una implementación totalmente diferente, una particularidad distinta para cada deporte, para cada actividad. No hay prótesis para actividades físicas fuertes, hay actividades para niveles de actividad, ¿no? Como para personas de adultos mayores, para jóvenes, para personas que tienen actividades de nivel 1, de nivel 2, nivel 3. O sea, no es solo que quiero una pierna ortopédica y te pones la más cara, ¿no? Por decir, digamos, una persona que quiere la más cara por un lujo. Lamentablemente a veces puede ser que no es apta para él, porque el nivel de actividad que tiene esa persona no está para ese nivel de pierna, ¿no? Entonces creo que hace un momento mencionábamos sobre el tipo de atención, ¿no? que hay en los sectores, ¿no? Por el tiempo de atención y todo eso. Y va mucho con lo que te digo, ¿no? Se encaja mucho. Por ejemplo, una persona con discapacidad dice: no, yo quiero tener la mejor pierna,
Claro. ¿no? Pero tiene que entender que, como mencioné hace un momento, los niveles de actividad están para el nivel de actividad que hace él, ¿no? Claro, hay una serie de factores que tienen que así es. acondicionarse al organismo, al cuerpo Claro. de cada Es persona, como ¿no? que Cada uno es una así realidad es. diferente a la otra. Una persona tiene que postular para digámosle, si tiene que postular para un tipo de prótesis, ¿no? Y si esa prótesis está adecuada para él, se le puede poner. No es que quiero tener una prótesis cara y ya, sino que tenemos que entender eso. Así como el tiempo de las atenciones, ¿no? Hay gente, y me ha pasado a mí, he conversado con amigos que me dicen, oye, mi cita está demasiado tiempo. Un momento, yo quiero cita o quiero terapia física 5 veces por semana, pero lo regulado y lo adecuado es 2 veces por semana. Claro. Pero ellos quieren 5, pues. Entonces hay que tener también esa tolerancia, hay que saber que el profesionalismo de las personas que nos atienden pues, saben por qué nos dicen la cantidad de... Siempre hay una razón. Hay una razón Así es. lógica. Entonces también creo que nosotros, las personas pues, que tenemos una discapacidad, tienen que saber, ¿no? Ponerse en el lugar de los especialistas, ¿no? Y dejar en sus manos... No forzar las cosas. No forzar las cosas. Que todo tiene un tiempo, ¿no? Hay que avanzar paso a paso. Así es. Bien, doctora Erika Giraldo, siempre las personas se quejan mucho por la atención de salud, porque a veces las citas son en un tiempo muy prolongado. ¿Qué preferencias tiene las personas con discapacidad para, digamos, ser atendidos lo más pronto posible? Bueno, en salud, al igual que en todas las instituciones públicas y privadas del país, está establecido que haya una ventanilla de atención preferente para personas con discapacidad. Pero más allá de eso, Salud está haciendo un fuerte esfuerzo para hacer llegar el servicio a poblaciones especialmente vulnerables como las personas con discapacidad y concentrar todos aquellos servicios que prioritariamente requieren en lugares específicos. De esa forma se está formulando y se está ya desarrollando en Piura y en Arequipa una estrategia que son los complejos de atención integral de personas con discapacidad, donde en una misma área geográfica pueden atenderse adultos mayores y personas con discapacidad desde el punto de vista de rehabilitación, centro del adulto mayor, centro de rehabilitación profesional y social, atención médica, odontológica, toma de muestras, entrega de medicamentos. Entonces lo que está haciendo Salud es evitar que las poblaciones vulnerables, las personas con discapacidad estén haciendo colas, estén esperando turnos con el resto de las personas y lo que está haciendo es acercar al servicio a ellos. Hacerle más fácil la vida, ¿no? Porque Así si es. no, hoy en día tendrían que ir a una dependencia para un tema, a otra por otro tema y cita para cada caso, y esto pues definitivamente afecta mucho más. Qué interesante Claro que sí. lo que nos anuncia de que en un centro integral puedan haber todas las atenciones en un mismo lugar para que, digamos, no padezcan más de lo que ya tienen problemas, ¿no? Las Así personas es, con así es. discapacidad. Pero además de ello, ¿qué más de salud nos puede informar? ¿Qué le puede decir a las personas con discapacidad? Bien, es importante que ustedes nos puedan brindar este espacio porque es una oportunidad para poder dar a conocer servicios que de repente la mayoría de la gente no conoce que Salud brinda. Generalmente cuando se piensa en salud se piensa simplemente o solamente en el hospital, en los establecimientos de salud, en las atenciones especializadas que son importantísimas, pero hay otras actividades y otros servicios que brinda también Salud que vienen a ser la cerecita en el pastel en el caso específico para una persona con discapacidad, como son las prestaciones sociales. Entonces, una persona con discapacidad, y acá tenemos un ejemplo, un excelente ejemplo, que es una persona con discapacidad adquiere una enfermedad, adquiere la discapacidad, pero luego de eso su vida tiene que continuar. Entonces, más allá de la recuperación, incluso de la rehabilitación funcional que pueda hacer, es como dar el paso siguiente y comenzar a desarrollar ya su propia vida. Quiero desarrollarme en el deporte, quiero comenzar a estudiar algo, quiero terminar mis estudios, quiero seguir trabajando en el mismo puesto de trabajo o quiero postular a un nuevo puesto de trabajo, de repente quiero desarrollar un emprendimiento y afortunadamente Salud cuenta con una oferta de servicios para lograr esto en las personas con discapacidad. Más aún en algunas discapacidades que antes no eran atendidas. Por ejemplo, hay una nueva oferta de servicios para personas con síndrome de Down, para personas con trastorno del espectro autista, que afortunadamente se están haciendo más visibles. No es que las cifras hayan incrementado en el número de personas con trastorno del espectro autista en el país, sino que se están haciendo más visibles en la medida de que los servicios públicos también están mejorando para este grupo de personas. Entonces, Salud cuenta ahora con servicios de rehabilitación especializados
para personas con trastornos, con discapacidad intelectual, pero también está fortaleciendo los programas que ya tenía para la inserción laboral, haciendo estrategias a nivel nacional, pero también internacional. Te comento que en el mes de noviembre vamos a realizar un foro dirigido al sector empresarial. Es decir, se va a convocar a 150 empresas del país que lo que van a hacer es escuchar durante 2 días qué estrategias están desarrollando empresas que ya tienen a su cargo personas con discapacidad que están trabajando, que forman parte de su planilla. Entonces, estas buenas prácticas de algunas empresas van a ser transmitidas con la esperanza de que puedan ser replicadas por las empresas que todavía no contratan o no saben cómo contratar personas con discapacidad. Y es importante que nosotros participemos de esta estrategia que la estamos haciendo con la cooperación internacional a través de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social de España, y lo que vamos a hacer es difundir el rol que tiene salud en apoyar a todos nuestros asegurados en la inserción laboral de aquellos que tengan discapacidad, ¿no? Bien, doctora Erika Giraldo, ella es subgerente de Rehabilitación Social y Laboral de Salud. Le agradecemos por su visita. Gracias. A Carlos Felipa, ¿no?, también por habernos comentado sus experiencias. Y para nosotros es importante haber tocado este gran tema sobre las personas con discapacidad porque es parte de la movilidad sostenible. Creo que nosotros tenemos que entender de que tenemos que ponernos en los zapatos de aquellas personas para poder lograr una convivencia social y a partir de buenas prácticas. Eso es lo que se pretende con este programa y ahora nos toca ir a la pregunta del día y algunas respuestas y comentarios poder ser atendidos por parte de Amanda. Así es, estamos en la parte final del programa. Reiteramos la pregunta, que es ¿qué tipo de obstáculos se encuentran las personas con discapacidad para movilizarse en la ciudad? A ver, una respuesta. Bárbara Ventura nos dice: ¿qué hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para dar solución y contar con un transporte accesible para todos y especialmente para las personas con discapacidad? ¿Qué hacen las municipalidades para mejorar la accesibilidad en el distrito? Si no asignan el presupuesto adecuado del 1%, que es el 0.5% para el presupuesto adecuado para la accesibilidad en la infraestructura y el otro 0.5% para los programas de discapacidad en las respectivas oficinas de OMAPET y OREDIS. En el RIMAC es un caos, dice Bárbara. A ver, Félix Monroy nos dice: los choferes de las combis que no los dejan subir, así como la prioridad en los hospitales y recreación en lugares privados. A ver, Hernando nos comenta el hashtag Súbete Ya, dice que hay bastantes cosas que le falta en los distritos, faltan muchas rampas. Sin duda, todos exigen mejor infraestructura, mejores servicios de transporte y qué bien que la ATU esta semana empieza a funcionar como corresponde. Gracias a ustedes por su audiencia, gracias por escucharnos, por vernos. Nos vemos el próximo sábado. Esto ha sido Súbete Ya, Movilidad Sostenible. Gracias, Amanda. Gracias, Ángel. Hasta el próximo sábado. Súbete Ya llegó gracias a M&M, Modasa, Evercampos, Actu y Cálida.